les bendiga en esta preciosa noche. Le habla su hermano en Cristo, Faustino Ortega Braña. Por la misericordia del Señor, me dirijo a ti desde el templo Asambleas de Dios en Atotejas, Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón, en la carretera 862, la cual pastorean los pastores Elías Torres y Melisa Pérez. En esta noche quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Quiero que sepas que Dios sigue pensando en ti. Que Dios, independientemente de la condición que te encuentras en el día de hoy, Él quiere que tú sepas que Él te creó, que Él tiene el deseo de tener una relación contigo, de padre a hijo y de hijo a padre. Que Él dice en su palabra que no quiere la muerte del que muere, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación a través de Cristo. En esta noche el Señor nos va a hablar a todos, porque esta palabra es para ti y es para mí. Yo le pido, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios que use mis labios, mi mente, mi corazón, para traer esta palabra que Él mismo ha puesto en mi corazón. Yo le pido al Señor que esta palabra supla las necesidades de cada uno de los que están oyendo por las redes sociales. Que el Señor haga prosperar esta palabra en el corazón de cada uno y supla así todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El texto bíblico que Dios ha puesto en mi corazón para hablar en esta noche contigo está en el Salmo 51:12. Salmo 51:12. Este salmo fue escrito por el rey de Israel, David, rey de Israel. Y en este salmo podemos apreciar, ¿verdad?, donde David, un joven que fue llamado de parte de Dios desde su juventud, que tenía una relación con Dios de su juventud, luego es llamado y ungido como rey de Israel, el segundo rey de Israel. Y estaba siempre haciendo la voluntad de Dios, pero llegó un día donde este joven, ¿verdad?, ya siendo rey, se descuidó su relación con Dios, no tuvo en cuenta la relación íntima que tenía con el Señor y cometió un error fuerte para Dios, que se enamoró de una mujer, de uno de sus soldados, y pecó contra Dios. Y aquí en este salmo él expresa la condición en la cual él estaba viviendo, y sobre eso queremos hablar. Es que el título que le he puesto a esta prédica es sentimos o sentimos el gozo de la salvación. ¿Y por qué Dios puso eso en mi corazón? Porque Él se puede perder el gozo de la salvación. A David le pasó eso. Eso puede suceder. Toda persona que haya aceptado a Cristo, que lo haya confesado con su boca, que haya creído en su corazón que Él es su Señor y su Salvador y le está sirviendo, y si luego del pasar del tiempo no cuida esa relación con Dios, puede perder la salvación. Se puede contristar el espíritu y puede perder el gozo de la salvación. Y no solamente eso, si esa condición persiste en esa separación o no dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se siga manifestando en su vida, como lo decía al principio, dice la palabra que Dios no contenderá con el hombre todo el tiempo. O sea, en un momento dado Dios puede apartarse entonces, pero final, como realmente pasó, el rey que estuvo en Israel antes de David, Saúl,
Saúl, Dios lo llamó, y Dios lo usó y hizo cosas grandes. Incluso dice la palabra que profetizó con los profetas. Pero llegó el momento que pensó entonces hacer no lo que Dios hacía con él, que era Dios ponía en su corazón a hacer las cosas y él las hacía. Comenzó entonces a hacer las cosas, pero a su modo, no al modo de Dios. Comenzó a hacer las cosas supuestamente en la forma como él quería, porque él entendía que era la forma correcta. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Dios es el que nos ciñe. Y entonces, para mantener esa relación con Dios, tú tienes que mantenerte bajito con el Señor. El hombre carnal no puede sustituir a lo espiritual, porque la carne y lo espiritual no se mezclan. No puede funcionar así el ser humano cuando viene a Cristo. Entonces, de esto es que vamos a hablar. Y voy a leer aquí, y dice así: cuando el rey David clama a Dios en el Salmo 51:12 y le suplica que le devuelva el gozo de la salvación, era que el mismo David había cortado aquel fluir de Dios en su propio espíritu. David había permitido que el hombre carnal, que es el hombre exterior, ¿no?, tomara control de su vida. Dios siempre está y estará dispuesto a escucharnos, bendecirnos, suplirnos todas nuestras necesidades. Pero nosotros, por nuestras decisiones en nuestras vidas, ¿verdad?, podemos bloquear o anular el propósito de Dios que quiere para con nosotros. En otras palabras, Dios siempre está dispuesto. Acuérdense que nuestro Dios es el Todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Omnisciente, omnipresente y omnipotente, que está presente en todos lados, que lo sabe todo y el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Él no duerme ni descansa. Por tanto, Él está dispuesto siempre a estar al cuidado de nosotros. No importa en el sitio, ni la situación, ni el día, ni la hora, ni el minuto en que sea. Incluso hasta durmiendo, hemos tenido experiencias con el Señor, sueños con el Señor, donde sentimos su presencia y donde vemos cosas que Dios nos muestra. Hasta ahí también. Bueno, en Mateo, y quiero leerle en Mateo 7, 21, 23, dice así la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí nos está diciendo la palabra en Mateo 7:21, Dios nos habla que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Podemos asistir a la iglesia regularmente, podemos estar trabajando en varios ministerios en la iglesia, pero aún así el Señor se puede sentir fuera de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos esa conexión con el Señor. Aún así el Señor nos puede decir: no te conozco. Aún haciendo y trabajando supuestamente para el Señor nos puede decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos en ese ministerio, un ejemplo, empezamos con una confianza en Dios y una dependencia de Dios constante. Y Dios nos usaba, y sentimos su presencia. Pero entonces comenzamos a depender, como le pasó a David, a Saúl. Comenzamos a usar entonces nuestra propia prudencia. Pero si yo lo hago así, yo creo que es mejor. No, pero si yo lo hago así, entonces comenzamos a estar en el ministerio, pero entonces el dueño del ministerio, el que te puso en el ministerio, lo echamos para el lado. No puede ser así. Al Dios que le servimos es un Dios celoso. Él es celoso con sus hijos. Él no permite ni quiere que sus hijos lo dejen ni lo abandonen.
Él no es un Dios que se goza cuando el hombre se pierde. Él se siente triste cuando uno de sus ovejas se pierde. Por tanto, nos está diciendo aquí unas personas, ¿verdad?, que estaban y decían Señor, Señor, de boca, pero en su corazón ya Dios no estaba. En su vida Dios no estaba. Simplemente estaban haciendo una obra con una forma terrenal, pero no espiritual. Y siempre tenemos que tener en mente que nuestro Padre Dios eterno es espiritual. Y nosotros, como seres humanos, tenemos, ¿verdad?, la parte carnal. Y la parte carnal, la parte carnal de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es nuestro ser exterior, ese no acepta lo que es de Dios, a menos que esté sometido a Dios. Esa es la única forma. Entonces, esto nos debe inquietar a que nos detengamos y reflexionemos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador y damos fruto digno de arrepentimiento, no hay duda que somos parte del reino de Dios. Pero al pasar del tiempo, si al caminar de nuestras vidas continuamos diciendo que somos cristianos, ¿verdad?, que tenemos un ministerio, pero a la misma vez vamos descuidando aquella relación íntima con el Señor, dejamos de escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su Santo Espíritu a nuestro espíritu, dejamos de depender de Dios y de sus promesas que están en la palabra y comenzamos a confiar en nosotros mismos. Esto traería como consecuencia que perdamos ¿qué? La salvación. Primero perdemos el gozo. Primero se constricta el espíritu. Como dijo David, como dice, ya David estaba triste porque no sentía el gozo de la salvación. Ya el espíritu estaba constrictado. Pero luego, si el tiempo pasa y David no se arrepentía, David podía perder la salvación total, como fue con Saúl, que Dios lo desechó. Bueno, en Mateo, también quiero leer otra porción, Mateo 25, del 1 al 13, es donde habla de las 10 vírgenes. Es una porción bíblica conocida, muy conocida. Y la quiero leer porque es tan importante, porque es una realidad. En Mateo 25, del 1 al 13 dice, entonces en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estamos hablando de las insensatas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano y hermana que nos estás oyendo en esta noche, las 10 vírgenes son 10 personas que habían reconocido su condición espiritual pecaminosa y habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador suficiente. Y fueron restauradas por el Señor. Fueron transformadas las 10. Así fue.
Pero al pasar del tiempo, las 5 prudentes fueron perseverantemente en mantener una relación con Dios y su palabra. Se mantuvieron ahí, apegadas al Señor. Vivieron conforme el Espíritu Santo les revelaba. Vivieron conforme a la palabra de Dios, agradando a Dios constantemente. Se mantuvieron. ¿Por qué? Porque ya estaban esperando al esposo. Ya estaban deseosos de ese día. Por tanto, cuidaron que su salvación, cuidaron que sus vestiduras, que no se mancharan en este mundo de pecado, que no se arrugaran. Pero ¿qué sucede? Pero las 5 insensatas hicieron bien en aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero permitieron ser influenciadas por los deleites y mentiras que les brinda este mundo de maldad y de pecado. Descuidaron su salvación. Dejaron de confiar en Dios y su palabra. Pusieron su confianza en su propio yo, que es el hombre carnal, el hombre exterior, ¿verdad? Esto causó que el Señor no las admitiera en el reino. Esto está claro, que la salvación se puede perder, hermano. Si dejamos de confiar en Dios y hacemos caso, y no hacemos caso a sus amonestaciones y al Espíritu Santo, podemos perder la salvación. Esto está claro, hermano. La palabra es clara, por eso es que no hay excusa para toda aquella vida que ha aceptado al Señor y le sirve y luego se descuida en mantener esa relación con Dios. Y cuando el hombre hace eso, ¿qué hace? ¿Qué está pasando en ese proceso? Es que está dejando, el Espíritu Santo siempre va a estar inquietando al hombre y va a estar diciendo estás bien o estás mal. Pero cuando estamos mal, nos está inquietando constantemente a nuestro espíritu, que es el que recibe lo de Dios, porque solamente lo espiritual se comunica con lo espiritual. Dios, ese espíritu se comunica con nuestro espíritu. Y entonces el hombre interior, que es el espíritu del hombre, cuando el hombre deja a Dios, el hombre carnal, el hombre aquel que estaba humillado, sometido a Dios, se levanta y no permite que el hombre interior, dirigido por el Espíritu Santo, haga la voluntad de Dios. Ahí entonces el hombre, ¿qué pasa? Se quita de Dios. Ahí el hombre pierde el gozo de la salvación. Ahí el hombre pierde toda su relación con Dios. Pero aún así, mientras está el Espíritu Santo inquietándote, hay todavía oportunidad, porque Dios está ahí, porque no quiere la muerte del que muere, como lo digo ahorita. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Hay sé de casos tristes donde personas que Dios los usó terriblemente, incluyendo pastores, hermanos en diferentes iglesias. He conocido personas que Dios los usaba terriblemente y de pronto se fueron al mundo total. Cayeron de una forma, pero total. ¿Por qué? Porque dejaron de relacionarse con el Señor. Se mantuvieron humildes y sencillos delante de Dios. Un espíritu humilde. Un espíritu humilde significa un espíritu que cuando tú tienes un espíritu humilde es porque tú reconoces dentro de ti que te necesita el Señor. Y por eso tú te mantienes humilde, bajito. Porque sabes que con tu fuerza, con tu carnalidad no puedes agradar a Dios y no puedes lograr lo que quieres. Y así el hombre con un espíritu humilde puede vivir relacionado con el Señor. Pero cuando el hombre se subleva y comienza entonces a decir, no, yo puedo y lo voy a hacer así, lo voy a hacer asado, echa a Dios a un lado. Entonces el espíritu del hombre no puede ya tratar con el hombre carnal, porque el hombre carnal tomó el control otra vez del iniciar, cuando el hombre no le servía a Dios. Tenemos que cuidar en esto. Por eso Dios puso en mi corazón traerte esta palabra tanto para mí como para ti, que tenemos que cuidar la salvación, porque hay experiencias, tantas experiencias que conocemos, que sí se puede perder la salvación. En Filipenses, Pablo escribe, Filipenses 2, de 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mí, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer su buena voluntad. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que estaba siempre agarrado de Dios, nos está diciendo que nos ocupemos, que pongamos atención, que podemos perder la salvación. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Dios le ha mostrado a él que esa es una pura realidad. Porque en muchas situaciones que Pablo vivió, se encontró con mucha gente así, que estaban en la iglesia y luego se iban. De hecho, una de las luchas que tenía Pablo en las iglesias que él estaba levantando, que Dios le enviaba, era lucha con los mismos de la iglesia que querían hacer entonces, después que conocían al Señor, que reconocían a Jesús como un Señor, querían volver a los viejos rudimentos, a la ley. Y eso Pablo lo vivió mucho. Y Pablo entonces, Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, le revela esta palabra, que nos ocupemos. Ocuparse, hermano, es darle importancia. Ocúpate de esto, te dice el Señor. Ocúpate de cuidarte, que el hombre carnal no se levante. Porque cuando venimos a Cristo, el hombre carnal tuvo que inclinarse, humillarse ante Dios. Es más, el hombre carnal todos los días es crucificado juntamente en la cruz de Cristo. Ahí es que tiene que estar el hombre carnal. Para que entonces el hombre interno, el que es el hombre espiritual, puede entonces manifestar, ¿verdad?, en el hombre la vida de un cristiano. Puede entonces la gente decir, oye, ese hombre, esa mujer es cristiana, mira su comportamiento, mira. Entonces damos que fruto digno de arrepentimiento. Ese es el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque ya el hombre carnal está sometido, crucificado en la cruz de Cristo. Así tiene que ser. Entonces Pablo nos exhorta a eso. En el Salmo 73, 27, la palabra nos dice, porque aquí los que se alejan de ti, he aquí los que se alejan de ti, he aquí los que se alejan de ti perseveran. Tú destruirás a todo aquel que se aparte. Vuelvo y lo leo. Porque aquí los que se alejan de ti perseveran. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Le estoy mirando las letras, los que se alejan de ti perecerán. Ok, perdóneme. Vuelvo y lo voy a leer otra vez. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, dice el Señor. En el Salmo 73, 27. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Déjame seguir leyendo sin la gafa, porque creo que la gafa me está afectando aquí. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. O sea, en otras palabras, está diciéndole el Señor en el Salmo, David, que los que estaban cerca, porque si se alejó es porque estaban cerca. Si se alejó es porque en un momento estaban con el Señor. David dice claramente que los que se alejan de Dios van a perecer. Los que se alejan de Dios, los que se apartan de Dios, van a perecer. Van a ser cortados del reino de Dios. Van a ser sacados del reino de Dios. Independientemente lo que estaba haciendo o el ministerio que tenía, independiente diga que sea cristiano, independiente diga Señor, Señor, el Señor va a decir, no os conozco. Por eso el apóstol Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. En Romanos 8 dice así, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si decimos lo contrario, los que viven según el Espíritu agradamos a Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Está diciendo aquí el Romanos Pablo, ¿verdad? En Romanos 8:8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la parte carnal del hombre, ¿verdad?, que es el cuerpo, que es el yo externo, ¿verdad?, esa parte carnal no puede discernir lo espiritual. Por eso volvemos a lo mismo. Es importantísimo que cuando venimos a Cristo,
nos humillamos porque es así. La palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Y cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa? Nos humillamos ante Dios. Dependemos entonces de Dios. Dejamos el yo de carnal queda humillado y crucificado juntamente con Cristo. Entonces permitimos que sea el Espíritu Santo que fortalezca nuestro espíritu para que nuestro hombre interior esté fortalecido y entonces podamos dar y agradar a Dios y vivir una vida conforme a como Dios le agrada, conforme como le pasó a Enoc. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios, porque vivía conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pablo aquí dice que los que viven según la carne, según los deseos de este mundo, según lo que tú sientes en ti, en tu ser carnal, pero no según Dios. Y entonces es importante, por eso Pablo dice en su palabra que tenemos que cuidarnos, que no nos deslicemos y comencemos a vivir según la carne, que comencemos a vivir conforme a los deleites de este mundo, que comencemos a vivir conforme a cómo este mundo vive desenfrenado, sirviéndole al príncipe de este mundo que es Satanás. El Señor Jehová lo reprenda. Y Dios nos advierte esto porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, y lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Por tanto, esto no es de que yo acepte a Cristo y aquí terminó, yo estoy salvo y voy a seguir siendo salvo. De hecho, hay unas religiones que dicen que salvo siempre salvo, que después que tú aceptas a Cristo no importa. No es así. Son mentiras del infierno. La palabra dice lo contrario, que tenemos que cuidar nuestra salvación. En Santiago 3, del 11 al 12, la palabra dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Pregunta Santiago. En el 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Te está diciendo a ti y a mí que nuestro ser, nuestro yo, nuestra alma, tú y yo, no podemos decir que somos cristianos y actuamos como una persona del mundo que no teme a Dios, que hace conforme a lo que le venga en gana, que no está ceñido a quién, no está ceñido a Dios, que está ceñido a quién, al príncipe de este mundo. Y no puede decir que es cristiana. O sea, no, dice Santiago, no, una fuente no puede dar dos aguas. La da dulce, la da salada. La da fría o la da caliente. Bueno, incluso la palabra dice que aún los tibios es uno que no es frío ni es caliente. Dice la palabra que Dios los va a vomitar. Y al decir eso es que Dios lo va a vomitar, es que Dios lo ha desechado, que ya no es parte del reino de Dios. Entonces hay mucha gente viviendo y creyendo en su interior, en su forma de vida. Yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, doy diezmo, pero realmente sus frutos no son frutos dignos de arrepentimiento. Por eso decía aquí la palabra, ¿verdad? Que el árbol que produce aceituna no puede producir higo. Si es de aceituna, es de aceituna. Y si es de higo, es de higo. No nos podemos confundir, pero a veces llegamos al punto, ¿verdad?, que el enemigo de las almas nos engaña y nos mantiene en un pensar que nos hace conforme, nos hace pensar nosotros mismos de que estamos bien, pero lejos de eso estamos mal con Dios. Pero dentro de todo eso Dios sigue siendo paciente. Dentro de todo eso Dios sigue tratando contigo y conmigo, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Él quiere que de hecho, Él dio la vida, es su Hijo, Él dio a su Hijo para que el mundo fuera salvo por Él. Dios no envió a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para que se salvaran dos o tres.
Dios envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por él. Él no lo envió al mundo a condenar y vino Jesús, no, tú vas a ser salvo y yo a ti te voy a condenar. Y no, no, Él vino a salvar el mundo entero. Ese fue el deseo y sigue siendo el deseo de Dios. Que Cristo murió para que todo el mundo fuera salvo por Él. Pero la realidad es que el hombre tiene el libre albedrío. Entonces está en la decisión del hombre qué va a hacer, qué desea hacer con su vida. Si quiere servirle a Dios o no quiere servirle a Dios. Pero cuando el hombre entiende, como en el caso de David, David pecó, David adulteró. Es más, David hasta prácticamente preparó el ambiente para que mataran al esposo de Betsabé. Hizo todo eso y hizo un pecado horrendo, terrible, abominable ante los ojos de Dios. Y déjame decirte, dice la palabra que David era hecho conforme al corazón de Dios. Pero cometió eso, ¿por qué? Porque ningún hombre está exento de que eso le pase si descuida la salvación. David le pasó. Pero algo bonito en David. David en el Salmo 51, si me da tiempo lo vamos a leer al final, expresa la condición que está, pero él sigue clamando a Dios. Él sigue, Señor, yo sé que te fallé. Yo sé que te fallé. Señor, yo me estoy muriendo. Porque yo antes sentía el gozo de la salvación, no lo tengo. Y así sigue David hablando. Y yo así, David, en otras palabras, Dios estaba tratando con él. Y él estaba en ese sufrimiento terrible donde él se moría de no estar en aquella relación que se acordaba cuando él estaba con Dios. Él se sentía, como dice uno de los salmos, es como cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando un ciervo está en un sitio donde no hay agua, el ciervo está acostumbrado a vivir en sitios húmedos, donde la hierba crece prácticamente dentro del agua, y él está impuesto a vivir en ese ambiente de humedad y de frescura. Y cuando un ciervo tú lo sacas y lo pones en un sitio árido, el ciervo se muere y busca y desea y brama buscando. Y así estaba David, bramando y buscando como el ciervo, dónde él conseguiría, dónde iba a conseguir otra vez esa agua viva que estuvo en él un tiempo. Eso es lo importante, ¿verdad? Que en un momento reconozcamos eso, y eso hay que reconocerlo de parte de David, que David no permitió, ¿verdad? No permitió, porque reconoció en su interior al Dios que le servía, y su relación que tenía con él se acordó. Se acordó del gozo de la salvación que tenía y que lo estaba perdiendo, que aquel gozo se había perdido ya, pero Dios estaba tratando con él. Yo quiero, hacerte como, ahora explicarte algo para que conozcamos más cómo es el hombre, de qué está compuesto el hombre, por qué el hombre tiene que conocerse y saber qué de esas partes del hombre le hacen bien y cuáles le hacen mal. Y vamos a empezar donde dice Génesis 2:7. Vamos a comenzar cuando Dios crea al hombre. En el libro de Génesis, capítulo 2:7, la palabra dice así: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira qué lindo. Dios coge el hombre, coge polvo, y ese polvo crea al hombre, ¿verdad? Que es el hombre carnal, porque lo creó de la tierra, ¿verdad? Naturalmente, antes de pecar, antes del hombre pecar, antes de Adán y Eva pecar, el hombre, cuando Dios lo crea, no tenía esa condición. Cuando el hombre peca, pierde ese cuerpo como Dios lo hizo, santo totalmente. Pero al perder, al Adán y Eva pecar, entonces el hombre cae en ese pecado, en el que le llaman el pecado original. Entonces, el cuerpo del hombre, que Dios lo creó del polvo, ese cuerpo, entonces, está en la condición carnal, porque perdió la relación con Dios en aquel momento y fue sacado al huerto de Edén, Adán y Eva, y nosotros procedemos a Adán y Eva.
Por eso en Romanos 3:23 dice, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A decir todo es todo. Ahí no se salva nadie. No, no, un día, pues estaba hablando yo con una tía mía que es monja, se fue con el Señor para la gloria del Señor. Pudimos hablarle y tuvo un encuentro con Cristo. Y yo le estaba hablando de eso y ella me decía, no, no puede ser. Pues, los santos y María y todo esto, no, esa gente no pecaron. Y yo, no, tía, no. Búsquese en Romanos 3:23. Y le busqué y ella entonces decía, caramba, eso dice la Biblia, pero es imposible. Y es así. Por cuanto todos pecaron, estamos instituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno. Pero en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que a pesar de que el hombre perdió la salvación por el pecado de Adán y Eva, el Señor dice que es verdad, el pecado es muerte, pero yo, Cristo, te doy vida. Cuando tú vienes a mí, tú sales de muerte a vida. Ya no eres ese hombre perdido, ese hombre sin esperanza. No, Cristo nos da vida porque nos reconoció y Él vio al mundo para darte vida y vida a ti, a todo aquel que lo recibe. Entonces, yo quiero hablarte en donde Pablo habla, ¿verdad? De donde define lo que es de qué se compone el hombre. En Primera de Tesalonicenses 5:23 la palabra dice así, dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, el ser de un hombre, ¿verdad? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Pablo detallando de qué se compone el hombre. ¿Se compone de qué? Del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo de dónde salió, dijimos, Dios lo creó de qué, del polvo. Y ese cuerpo es carnal, no es espiritual, es carnal. Bien. Pero también dice que es espíritu. Y ese espíritu es cuando Dios sopla cuando leímos aquí que Dios sopla en la nariz del hombre y da ese aliento de vida que es el espíritu que Dios pone en el cuerpo de cada hombre. Cada hombre tiene un espíritu que es dado por Dios. Entonces estamos hablando que el hombre, el cuerpo exterior, está hecho de carne y es dado a lo carnal, a lo de este mundo, es controlado por esa área, pero entonces está dentro del hombre el Espíritu de Dios que está puesto ahí para que, para que sea y que reciba todo lo espiritual, porque lo carnal no puede recibir lo espiritual. Entonces también dice que tiene alma. Pues entonces el hombre está compuesto de qué? El ser está compuesto de espíritu, que lo dio Dios, del cuerpo, que Dios lo formó del barro, que es la parte exterior del hombre, y está el alma. El alma del hombre es donde está el yo del hombre, la sustancia del hombre en el aspecto que es el que decide lo que quiere hacer en su vida, el que determina y toma decisiones. Ahí están las pasiones del hombre, están los pensamientos del hombre. Ahí ese es el alma. Entonces el hombre se compone de esos tres, el ser del hombre se compone en esos tres elementos, ¿verdad? Donde Pablo habla, pero que de esos tres elementos, el espíritu es el que da Dios, que es el que puede recibir la parte espiritual y es el que puede trabajar con el hombre, Dios, para que entonces el hombre le sirva a Dios, que es el que te está tocando, te habla a ti y te dice, estás bien, estás mal, a través del Espíritu Santo. Y yo quiero hablar entonces el referente al espíritu al espíritu del hombre. Y escribí así.
El espíritu del hombre es el soplo de vida que le dio Dios al hombre cuando lo formó. Dios es espíritu, por tanto, el espíritu del hombre está capacitado para recibir todo lo espiritual de Dios. El espíritu del hombre es la parte más profunda del ser y fue creado por Dios para constatarlo a él y recibirle. El espíritu del ser humano es el órgano espiritual interno mediante el cual el hombre puede tener contacto con Dios, recibirlo, contenerlo y asimilarlo en todo su ser, como su vida y su todo. Ese espíritu del hombre es el que recibe todo lo que viene de Dios al hombre. Por eso Dios puso en el hombre ese espíritu, que es el que le llamamos el hombre interior. Por ejemplo, y vamos a hablar, ¿verdad? Un ejemplo referente a esa relación entre Dios y el espíritu del hombre. Yo pongo, por ejemplo, un radio. Un radio es un aparato electrónico que envía una señal. Un radio es un aparato que tiene un receptor y que recibe una señal que envía una antena de una emisora, ¿verdad? Yo tengo mi radio, lo prendo en el canal 4 y aquella señal envió la señal del canal 4 y yo lo sintonizo y lo recibí. ¿Ves? La señal viene y si el radio lo tengo sintonizado en esa señal, voy a recibir ese contenido y lo voy a escuchar completamente. Eso mismo viene siendo un ejemplo hipotético, ¿verdad? De lo que es eso. La señal en este caso sería el Espíritu Santo. Dios está enviando la señal. ¿Quién recibe esa señal? El espíritu del hombre, que es el receptor, es el radio. ¿Ves? Entonces, Dios es tan sabio en la creación del hombre que no lo deja solo. Le permite que el hombre dentro de su ser constantemente esté recibiendo de parte de Dios lo que Dios quiere que el hombre haga. Eso es así. O sea, no hay excusa para ningún hombre que diga, Dios no me habló. No hay excusa. Incluso, si buscamos, cuando Pablo habla referente a la creación, cuando no se hablaba de Cristo, cuando el hombre no conocía a Cristo, el hombre en aquellos tiempos, pero el hombre sí podía observar y ver lo creado. Y podía entender por la creación que existía un Dios. Y Dios entonces lo entendía y esa gente sí tuvieron una relación con su Dios, que es el Dios que les servimos, porque sabían que había un Dios y tenían sus leyes, y conforme a sus leyes era decir, pues mira, están obedeciendo a la ley de Dios porque servían a sus leyes que tenía. Después viene Cristo, ya entonces viene Cristo y entonces viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo. No hay excusa, hermano, para decir que Dios no nos habla. Tenemos el Espíritu Santo, que es la señal, el Espíritu nuestro, que es el receptor, recibimos todo el tiempo. Hasta ahí estamos claros. Entonces, vamos a hablar ahora del cuerpo del hombre, ¿verdad? Que es el hombre carnal. El cuerpo del hombre es la parte del hombre que Dios creó del polvo de la tierra, conocido como la carne. Cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra de la cual fue formado. Porque así fue y así es. Dios nos creó del polvo y cuando un hombre muere, al poco de los años van y chequean en esa sepultura y encuentran que todo está convertido en polvo. Volvió a lo que era, al polvo. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es la palabra de Dios, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo reconoce dentro de su ser que la ley, la palabra es de Dios, es espiritual. Pero reconoce que dentro de su ser hay algo carnal. Que lo que quiere todo el mundo, todo el tiempo es los placeres de este mundo. Todo lo opuesto a lo que Dios quiere que sea. Pablo reconoce eso. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer eso.
Cuando Pablo pone esto aquí es para que tú y yo entendamos, ¿verdad?, que constantemente Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. Nuestro espíritu interior, que es el hombre interior, nos está diciendo esto, esto y esto. Pero entonces el hombre carnal se opone a eso. Y ahí entonces hay una lucha. Y dice así: el apóstol Pablo está afirmando que la ley es espiritual, que es la palabra de Dios, pero que la parte carnal del hombre siempre está apegada al pecado y a los deseos carnales y pecaminosos de este mundo. Pues entonces ya estamos claros lo que es el espíritu del hombre, lo dio Dios, para que todo el tiempo el hombre recibiera todo lo de Dios ahí en ese espíritu y aflorezca en el hombre y pueda dar fruto de digno arrepentimiento. Pero también hablamos de que el hombre también es carnal y la carnalidad del hombre es por el pecado, y lo que desea son los deseos de este mundo, y el príncipe de este mundo es Satanás, y todo lo que Satanás desea es todo lo contrario a lo que es Dios. Entonces, ahora vamos a hablar del alma del hombre. El alma del hombre es el ser del hombre que se conoce como el yo. El yo, el ser, yo. Es la persona del hombre que tiene el libre albedrío, que toma sus propias decisiones. Es donde están los sentimientos, las emociones, los pensamientos, decisiones. Cuando el hombre muere, va a estar eternamente donde decidió pasar la eternidad. Cuando el hombre muere, miren, y aquí entonces estamos hablando ya del alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa alma, ese hombre, ese yo, teniendo estas tres situaciones, ¿verdad?, del ser humano, como estamos hablando del alma, del espíritu y el cuerpo, que Pablo habla de ella. El alma es el yo del hombre, y ese yo del hombre, que tengo el libre albedrío para decidir dónde quiero pasar la eternidad, es el que decide finalmente si acepta a Cristo, si no acepta a Cristo, si quiere seguir viviendo como está. Pero ahí entonces es importante reflexionar. Y esto lo digo en dos aspectos. Por ejemplo, hay cristianos, personas que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, y estaban bien con el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre carnal estaba sometido a la cruz juntamente con Cristo. Fue crucificado todos los días. Y sabía y entendía que tenía que ser así. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de su espíritu, le daba palabra al espíritu del hombre, que es su hombre interior, y el hombre entonces podía dar fruto digno de arrepentimiento y podía andar como cristiano, podía predicar la palabra. Dios lo usaba poderosamente y estaba seguro y tenía el gozo de la salvación. Se sentía pleno, y a pesar de tener pruebas y situaciones, estaba gozoso porque Dios estaba con él. Y el cristiano sabe que cuando viene una prueba a un cristiano es porque Dios quiere y Dios la permite en ciertos momentos para que crezcamos más, para que conozcamos más quién es Dios y qué más cosas Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero entonces vamos a hablar ahora del hombre que nunca ha tenido una experiencia con el Señor. Y es a ti, amigo, que me estás escuchando en esta noche, que Dios ha hablado tantas veces contigo y tú dices, pero ¿cómo será? Y bueno, pues no. Si tú has sentido en tu corazón algún momento dado, dentro de tu ser, algo que te ha dicho, no hagas eso. Si vas a mentir, te dice, no hagas eso. O si vas a robar, te dice, no hagas eso, que a Dios no le agrada. Y te dice esto y te va corrigiendo y te va diciendo, pero tú, como hombre carnal, porque no has recibido a Jesús, decide hacer lo que estás haciendo. Decide seguir viviendo como estás viviendo. Pero hay una diferencia, vivir en ese estilo de vida sin Cristo en tu corazón. Porque hablamos entonces del hombre que ha aceptado a Cristo, que vive conforme a la voluntad de Dios, que vive sometido a Dios, que el hombre carnal no vive conforme a las pasiones de este mundo. Ese hombre que aceptó a Cristo y vive conforme a Cristo quiere que viva, conforme a la palabra, ese hombre no vive solo dentro de su ser.
está Dios morando dentro de él. Dice la palabra que cuando tú confiesas y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, dice la palabra que Dios viene a morar dentro de ti. Entonces tú tienes que, Dios morando dentro de ti, tiene que ir en el Paracleto, el Espíritu Santo que te ayuda en tus situaciones diarias. Él te dice, Él te dirige, Él te mantiene en el camino que es Cristo. Tenemos esa ayuda. Que el hombre carnal que no ha recibido a Cristo no tiene esa ayuda. Tú estás viviendo en este mundo de pecado, en tu condición, ¿verdad?, caída, luchando día a día cómo sobrevivir. Y tratas de aquí, tratas de allá y te metes en esta religión, haces aquello, te dice, mira, pues prende una vela, te dice, pues mira, mata un gallo y coge la sangre y riégala, te dice, pues, o si no, pues crees que con lo que estudiaste y lo que sabes, eso es ahí lo tienes todo. Y así sucesivamente te vas conformando a los deseos de este mundo, pero no eres feliz, porque no tienes a Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios cuando te creó a ti, a mí, nos creó, ¿para qué? Para que lo adorásemos, para que tuviera una relación con Él. Por eso es que tú siempre vas a sentirte vacío, siempre vas a estar buscando completar eso con el dinero, con las mujeres, con las pasiones, con la fiesta, con tantas cosas, con el licor, con la droga, pero no encuentras que estás satisfecho, siempre estás vacío, siempre estás con deseo de buscar más, pero no encuentras llenar ese vacío. Y estamos hablando entonces que tú estás compuesto también como cualquier hombre. Como dice Pablo, un hombre que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene cuerpo. Entonces, lo que tú tienes que ver es que, como te dijo ahorita, Dios, a través del Espíritu Santo, habla a tu espíritu porque ese espíritu está ahí. Eso no se ha ido. Eso se va de ahí cuando la persona muere, va a Dios que fue el que lo dio. Pero mientras haya vida dentro de ti, Dios está tratando contigo todos los días. Mientras haya vida dentro de ti, Dios te está mostrando de diferentes formas que Él te ama y que te quiere. Mientras esté ese espíritu dentro de ti, que tengas vida, que te mueve, que camina, que te levanta todos los días, Dios te está diciendo, te amo. Yo quiero que seas parte del reino de Dios. Porque erróneamente el mundo, mucha gente del mundo dice que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, no. Somos todos creación de Dios. Dios nos creó a todos. Sí nos creó a todos. Pero por el pecado de Adán y Eva, el hombre perdió aquella relación con Dios y dejamos de ser hijos de Dios. Entonces Dios, al enviar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hace que a través de Cristo volvamos al Padre y seamos entonces que hijos de Dios. Por tanto, tú vas a pasar a ser hijo de Dios si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. La Biblia dice, más a los que los recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero está claro, a los que los recibieron, a los que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces, lo que yo quiero que tú entiendas, que cuando tú confiesas a Jesús, Dios viene a morar dentro de ti, como te dijo ahorita. Tú tienes entonces la ayuda de Dios totalmente en ti. Tú tienes entonces la ayuda de Dios que te guarda, que te cuida, que te habla a tu corazón y te dice cómo debes caminar, cómo debes comportarte. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivir como a Dios le agrada. Porque la Biblia dice bien claro, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no comulga con el pecado. Dios no tiene que ver nada con la carnalidad. Dios no tiene que ver nada con lo que es las pasiones de este mundo. No, Dios es santo. Entonces, tiene que haber ese proceso de tú aceptar a Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador con tu boca. Como dice, vamos a decirle en Pablo. Pablo en Romanos 10. Pablo Romanos 10 del
del 9 al 10, dice la palabra así. Pablo, sí, en Romanos 10, del 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está claro, es necesario confesarlo, porque eso es un acto de fe, porque a Dios le servimos por fe. Ese es un don de Dios que le da al hombre para que le sirvamos por fe, porque si dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Pues entonces, en esta noche, Dios nos ha hablado de diferentes formas, tanto para aquel que se llama cristiano y que creía que decir ser cristiano después de haber confesado a Jesús y tuvo una relación con el Señor y descuidó su salvación, va a seguir siendo parte del reino de Dios. No la puede perder. Y eso nos hace ver a nosotros los cristianos que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Pero también te dice a ti, a tú que no tienes experiencia con el Señor, que Él vino también a darte vida a ti. Porque mira, en la decisión, tú, cuando naciste, tú no decidiste el día que ibas a nacer. Ni decidiste en qué país ibas a nacer. Ni decidiste en qué familias ibas a nacer. Ni qué iban a ser tus papás ni tus mamás. Y ni decidiste si su familia iba a ser rica, iba a ser pobre, ni tu condición social. Nada de eso tú lo decidiste. Pero sí tú, al día de hoy, tú puedes decidir dónde vas a pasar la eternidad. Puedes tú decidir dónde pasar la eternidad. ¿Y dónde la vas a pasar? Si la quieres pasar con Cristo, es aceptándolo. Si la quieres pasar con Dios, es aceptando a Cristo como un Señor Salvador. La palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, pero nadie va al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. La palabra dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación para ti y tu casa. El Señor te está llamando, te está diciendo, hace tiempo que te está hablando de diferentes formas, pero tú no lo has tomado en cuenta, pero hoy es el día de salvación para ti y para tu casa. Así que si tú lo crees, di conmigo estas palabras, cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón y di, Señor Jesús, en esta noche yo he oído tu palabra y he reconocido, Señor, que he vivido una vida de pecado. Una vida, Señor, donde no he sentido el gozo de la salvación, como dice tu palabra. Una vida, Señor, donde todo me ha ido mal, donde he buscado y lo he tratado todo, pero no me siento vacío. Donde no siento, Señor, ser lleno. Yo te pido, Señor, como dice tu palabra, yo te quiero aceptar a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Reconozco, Señor, que soy pecador. Te pido que me perdones, que me laves con tu preciosa sangre, Padre. Te doy gracias, amado Dios, por darme esta oportunidad. Amén y amén. Si tú repetiste estas palabras, ya tú eres hijo de Dios. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, te presento estas vidas que de alguna forma han oído tu palabra, Señor. Y han sentido en su corazón que quieren, mi Dios amado, ser parte del reino de Dios. Que quieren, Señor, ser parte tuya, Señor. Que quieren ser hijos tuyos, Señor. Que quieren, Señor, asegurar su eternidad en ti. Que cuando tú vengas a buscarlo, Señor, individualmente o vengas a buscar la iglesia, podamos irnos contigo, Padre. Te pido, Señor, que tú los fortalezcas. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú les suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Mi Dios, yo te pido que los bendiga de una grande manera, que el Espíritu Santo los ayude a perseverar. Y yo te quiero decir a ti, si no tienes un templo, ¿dónde compartir? Hay una casa donde yo comparto donde yo comparto con mis hermanos. Un lugar donde
siento el gozo de salvación, donde siento que Dios me habla, donde siento el amor de los pastores, el amor de mis hermanos, donde se siente ese gozo que realmente uno desea. Pues yo te invito, si no tienes un templo donde compartir, te invitamos que vengas al Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Atoteja, Bayamón. Estamos ubicados en la carretera 862. Tenemos los cultos los domingos a las 9 de la mañana, de escuela dominical, y a las 10 tenemos la predicación. Los martes tenemos culto de adoración también a las 7:30 de la noche, y los jueves tenemos culto de oración. Bueno, ya el tiempo se me termina, pero yo doy gracias a Dios por permitirme allegar esta palabra a ti, porque la puse en mi corazón y me ha hecho bien a mí. Y me sigue haciendo ver de que sí tengo que buscar de Dios todos los días, mantener esta relación. Mantenga esa relación con el Señor. Y cuando el Señor venga, te dirá: entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Gracias, Padre. Dios te bendiga, Dios los guarde y nos vemos pronto. Amén.